Bueno, shalom para todos. Vamos a comenzar hoy con un tema que no solamente les va a servir a ustedes de enseñanza en este día, sino que yo espero, y es como la intención que el Eterno puso en mi corazón. Yo espero que este video ustedes lo puedan enviar a muchas personas cercanas a ustedes, tal vez sus familiares o amigos, que por los que ustedes tengan en su corazón ese anhelo de que ellos regresen a las raíces hebreas y ellos entiendan lo que está sucediendo en este tiempo. He tomado como base para este estudio digamos que una canción que se ha hecho muy popular, pero que desafortunadamente no ha sido tan entendida como creo que esperábamos hace unos años. Aunque, claro, ha alcanzado muchísimas personas, pero yo he visto esta canción, por ejemplo, cantada en lugares cristianos y sin ningún entendimiento de lo que está sucediendo, solo porque es muy pegajosa, digamos, la melodía y la letra, y nos anima a que viene Yeshua pronto. Pero yo quiero hoy llevar a través de esas palabras que resumen todo el mensaje profético de este tiempo. Yo quiero llevar esa enseñanza tal vez de una manera muy sencilla, pero muy clara, para que todas las personas puedan entender lo que está sucediendo. Nosotros a veces necesitamos herramientas que nos permitan a nosotros, que nos permitan compartir con otras personas lo que nosotros estamos queriendo transmitir, y la urgencia que tenemos de que ellos entiendan las cosas. Vamos a ver, pero solamente un minuto, porque yo sé que lo conocen, pero yo quiero para que todas las personas que de pronto no lo hayan oído lo busquen después en el internet. Yo quiero que escuchemos solamente unos 2 minuticos de esta canción. Yo creo que todos la podemos cantar y recordar, ¿verdad? Esto ha sido una canción muy motivadora en este tiempo de las raíces hebreas. Pero queremos que no sea solamente motivadora, sino que nos ayude a transmitir un mensaje de verdad muy, muy importante en el día de hoy. Así que prepárense, vamos a entrar en un estudio que espero que quede tan claro, que nos mueva realmente a ser esos obreros de la viña, que tenemos que salir a hablar en este tiempo final. Dice entonces la canción, dice: días son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye la voz que en el desierto clama: prepara el camino al Señor. ¿Por qué este tiempo final nos habla de Elías? ¿Por qué este tiempo final nos habla de la palabra del Eterno? ¿Por qué nos habla de Moisés? Ustedes se han preguntado, muchas de las personas más nuevas, bueno, ya los que entienden, lógico, pero muchas personas nuevas se preguntarán cuando están cantando:
Bueno, ¿por qué otra vez si escuchamos todo el tiempo que Moisés ya casi que había quedado en el olvido o solamente para la casa de Judá? ¿Por qué estamos hablando de los días de Moisés, tu siervo? Vamos a entrar, vamos a entender todas estas palabras a la luz de Malaquías 4. Malaquías 4, en el versículo 1, nos dice lo siguiente. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ese día vendrá. Él está hablando del día de la venida del Mesías. Ese día vendrá. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es un día de juicio, un día para el que nosotros nos tenemos que preparar. Dice, más a vosotros, pongan atención la diferencia que hace acá, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, es juicio, pero al mismo tiempo del juicio, para los que tememos el nombre del Eterno, Él enviará el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿De qué nos está hablando? No está hablando del Mesías, nos está hablando de Yeshua, el sol de justicia. Y dice, saldréis y saltaréis. Esa hemos visto en los estudios anteriores, cómo nosotros en este tiempo difícil nos tiene que mantener tenemos que estar enfocados nosotros en la promesa de restauración y de gozo perpetuo en Israel con nuestro Mesías. Dice en el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Todas esas personas que están hoy oprimiendo el mundo, que los vemos con tanto poder, que nos sentimos tan impotentes frente a ellos y sabemos que hoy por hoy no podemos hacer nada y están acabando con todo, con nuestras vidas, con nuestros países, con todo. Todas esas personas van a ser ceniza debajo de las plantas de nuestro pie. Pero ¿cuál es la condición que nos dice el Eterno en Malaquías? El versículo 4. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Este día es el día del Señor, el día del juicio, el día del retorno del Mesías. Para ese día, para la preparación para ese día, para que seamos parte de esa manada que saldremos saltando y gozando, nos tenemos que acordar de la Torá de Moisés. A la Torá de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. No es muy interesante cuántas veces leímos nosotros en la iglesia este texto de Malaquías y lo veíamos asociado al día final, al día del Señor, al día de la venida del Mesías. Pero ¿por qué nunca le pusimos atención a ese versículo 4? ¿Por qué ahora, inclusive, después de que ya han pasado tantos años de haber comenzado la restauración, por qué todavía encontramos personas agrediéndonos que porque nosotros estamos volviendo a la Torá de Moisés, si ese es el mandato que nos da Malaquías en el versículo, o el Eterno a través de Malaquías en el versículo 4. Dice, he aquí, para que aprendan la ley de Moisés, he aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense que todos estos versículos están conectados y aparentemente nosotros podríamos decir que nos está dando diferentes instrucciones, pero nos está diciendo, acordados de la ley de Moisés, he aquí que yo envío el profeta Elías. Ahorita vamos a entrar a entender, yo espero que con toda certeza, con un 100% de certeza, por qué el mensaje de Elías es el retorno a la Torá.
Por eso están aquí en versículo 4, versículo 5, porque el mensaje de Elías es el regreso a la Torá. Una de las cosas que estamos viendo nosotros en este tiempo, donde ya estamos viendo a la distancia nubarrones muy serios que nos advierten de este juicio, es que vemos a diario salir profetas y que vienen a decirnos de destrucciones, de terremotos, que va a haber un terremoto, que va a haber no sé qué, que tal, y se atreven a dar fechas y anuncian desastres. ¿Saben una cosa? Ese no es verdadero profeta en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque todo eso está profetizado ya en las Escrituras. No es ninguna gracia que alguien salga a decir que va a haber un terremoto muy grande, pues porque está en las Escrituras y nosotros sabemos que las Escrituras son verdaderas. Así que eso va a ocurrir. El verdadero profeta de este tiempo es el que lo llama a usted a regresar a la Torah, a arrepentimiento. Y esto es lo que yo quiero que quede muy claro a través de la palabra y no por mis propias palabras, sino a través de las Escrituras. ¿Por qué el profeta Elías? Precisamente el hecho de que fuera Elías, el hecho de que Elías fuera tomado sin morir, tenía un propósito que precisamente se relaciona con este tiempo final. Recuerden, todos debemos morir una sola vez y después el juicio. Así que Elías no murió, Elías no ha muerto, Elías regresa, pero regresa con un mensaje muy importante. En hebreo, su nombre es Eliyahu, que significa mi Dios es Yud-Heh-Vav-Hei, mi Dios es Yahweh. El ministerio profético de Elías tiene mucho que ver con este tiempo final, porque ustedes lo van a ver, es exactamente igual el tiempo de Elías y este tiempo final, y eso no es coincidencia. Hemos venido aprendiendo precisamente que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que el ministerio profético de Elías comienza en la época del reinado de Acab, hijo de Omri, quien gobernó el reino de Israel entre el 874 y el 853 de la era común o antes del Mesías. Miremos el tiempo del profeta Elías. El tiempo del profeta Elías, como les decía, es exactamente este tiempo. Primera de Reyes 11:28 nos dice lo siguiente. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿Qué está pasando en este momento? Las tribus, Israel está siendo dividida en las dos casas. Miren, no es coincidencia que en el tiempo de Elías Israel se esté dividiendo en las dos casas y en el tiempo de Elías final las dos casas se estén reuniendo de nuevo. Así que fíjense y verá que el proceso es perfecto, no hay que ponerle mucho misterio, pero el proceso es perfecto. Primera de Reyes 11:29 dice: aconteció que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y ese estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. En este tiempo entonces Israel está siendo dividida. Cada una de las tribus que hasta este momento se habían conservado unidas, hasta en este momento están siendo divididas. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, dijo el profeta a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así, pongan atención, porque así ha dicho Yahweh Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, recuerden, estamos en este tiempo, y a ti te daré 10 tribus. Es decir, aquí él le está entregando a Jeroboam el reino del norte, el reino de Israel, que también es llamado la casa de José o la casa de Efraín. Él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel,
por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces, resumamos hasta aquí, muy importante para ver el tema de hoy. Se están dividiendo las tribus, se están dividiendo en dos casas. Las 10 tribus, que el reino del norte se le está entregando el Eterno a Jeroboam a través del profeta, le está entregando el reino, y a Salomón le está dejando el reino de Judá. ¿Y cuál es la causa del rompimiento? Aquí nos empieza a dar el Eterno todas las causas que llevaron a este desastre, digamos, dentro del pueblo de Israel. Dejaron el Eterno, están adorando a Astoret, la diosa de los sidonios, a Quemos, a Moloc, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos. Mis estatutos ni mis decretos, habían abandonado la Torá y estaban adorando falsos dioses. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Le dice a Jeroboam, lo nombra ya como rey de la casa de Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. El Eterno, aunque está haciendo juicio sobre Israel, Él le hace de todas maneras la promesa de que si esa casa de Israel seguía sus estatutos y sus mandatos, su Torá, entonces le iba a edificar casa firme. Es decir, el Eterno iba a estar en medio de ellos. Recuerden que desde la creación, el Eterno vino para hacer morada, para habitar en medio nuestro. Ahora, el Eterno le confió a Israel, a Jeroboam, y con esa promesa, pero ¿qué hizo Jeroboam? En Primera de Reyes 12:20 podemos leerlo. Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Así ha dicho pues el Eterno, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. O sea, la división de Israel en las dos casas la hizo el Eterno, y con un propósito muy claro, que ya lo hemos estudiado. A las personas que apenas estén comenzando, entre paréntesis, les recomiendo muy importante, les recomiendo, pero así de todo corazón, que vean los dos primeros estudios de la lista de videos de mi página o de YouTube, porque esos dos primeros videos le dan el entendimiento de todo este tiempo. Entonces, la división de Israel en las dos casas la hizo el Eterno, y ellos oyeron la palabra del Eterno y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, Jeroboam empieza a pensar, no, si yo no les construyo a ellos un templo, y si yo no hago las cosas acá completicas para ellos van a querer regresarse otra vez a Jerusalén. Si este pueblo, dice, subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es decir, en este momento entonces Jeroboam, rey de la casa de Israel, Roboam, rey de la casa de Judá. ¿Qué es lo que surge allí? Los celos. ¿Qué estamos comparando dos épocas? La época de Elías y la época nuestra. En la época, ya vimos con respecto a haber dejado la Torá, a estar adorando falsos dioses, eso es lo mismo que se está haciendo hoy, donde la gran mayoría del pueblo de Israel se considera a sí mismos seculares, no guardan la Torá, no creen en el Elohim de Israel.
Pero aquí surge un segundo punto muy interesante, que son los celos entre las dos casas. Esos celos entre las dos casas sabemos por la profecía que solamente se van a acabar cuando sean unidos en la mano del Eterno. Entonces ya dice que Judá no afligirá a Efraín y Efraín no tendrá envidia de Judá. ¿Cómo aflige Judá a Efraín? Lo estamos viendo todos los días. Cuando nos dicen, no, ustedes no son, porque las dos casas ya se reunieron después de Babilonia, que es mentira, absoluta mentira. Pero ellos nos están diciendo, ustedes no son de Israel, ustedes son gentiles conversos o gentiles justos y nos inventan 50 nombres para decirnos que no somos de Israel. ¿Esto lo hacen por maldad? No. Esto se hace por celos porque este es el mismo factor que aparecía en el tiempo de Elías. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, bueno, ustedes ya han subido mucho a Jerusalén, así que he aquí tus dioses Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso un becerro de oro en Betel y el otro becerro de oro en Dan. Muchos se preguntarán, bueno, pero si ellos sabían que el becerro de oro había traído tanta maldición al pueblo, había roto el primer pacto, ¿cómo es posible que vuelvan y acepten el becerro de oro? Les saben una cosa, yo les digo, yo esto lo veo todos los días. Nosotros pasamos la experiencia de haber puesto en práctica mandamientos de hombres por años. Y nos decían, no, porque estás bajo la ley, es maldición, y eso lo creíamos sin ningún problema, y con eso nosotros seguimos, y así, que nos cambiaron el Shabbat para el domingo, y nosotros lo creímos, y seguimos completamente ciegos. Bueno, muy bien, pero digamos que ahí estábamos ciegos, pero ahora el Eterno nos abrió los ojos. Digamos que somos como ese pueblo de Egipto después de haber pecado con el becerro de oro. ¿Cómo es posible que ahora vuelvan y le hagan el becerro y ellos vuelvan otra vez a adorarlo? Pues muchos que han venido a las raíces hebreas están otra vez con becerros de oro. Están dejando a Yeshua, están siguiendo los mandamientos de hombres, están dejando la Torá, están estudiando todo lo que no deben estudiar. Así que mire, este fenómeno no es un fenómeno raro en el ser humano. Hay hasta una frase que es muy fuerte en las escrituras. Yo siempre me sorprendo cuando la leo, que dice que el perro vuelve a su vómito. Ahora, dice, y esto fue causa de pecado, lógico, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, ellos se inclinaron detrás de estos becerros de oro. Hizo también, aparte de hacerlo el rey los becerros de oro, hizo casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Cuando a ustedes les hablen de torres, lugares altos, salgan corriendo porque eso no es del Eterno. Todo lo que está construido en lugares altos es pagano. Nosotros tenemos que entender eso y estar alerta para poder salir nosotros, dar media vuelta y salir de allí. Y nombró sacerdotes que no eran hijos de Leví. Hoy nosotros lo vemos también. Hoy vemos, por ejemplo, cómo Roma instituyó sus propios sacerdotes, hizo su propio templo, digámoslo así, en los lugares altos, en la montaña del Vaticinio, en la montaña del Vaticano, uno de los 7 montes que se llama el Monte del Vaticinio, exactamente el mismo pecado del tiempo de Jeroboam. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Pero ¿en qué mes se celebraba la fiesta solemne del 15? ¿En qué mes? En el 7º mes, que es la fiesta de Sucot. ¿Qué hizo acá Jeroboam? Cambió el día de la fiesta de Sucot.
Mire, el internet está lleno de personas cambiando el Shabbat, cambiando los días de las fiestas y la gente detrás de ellos sin pensar que todo Israel tiene que venir a presentarse en el mismo día, que el calendario no ha sido cambiado desde entonces, por más que le pongan nombres distintos. Los mismos 7 días, Judá nunca ha dejado de celebrar el Shabbat, pero hoy vienen y nos dicen, no, el Shabbat no es el de hoy, el Shabbat es otro, y la gente empieza a dañar su vida porque tampoco se puede guardar ese otro tipo. Pero sigamos adelante porque estaba haciendo la comparación entre el tiempo de Elías y el tiempo de ahora. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho y ordenó en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Fue tanto el pecado de la casa de Israel que finalmente fue cortada y raída de la faz de la tierra. La casa de Israel entonces se volvió gentil, perdió su identidad israelita, se volvió gentil, se fue por el mundo detrás de dioses falsos y se fue quedando cortada del pueblo de Israel. Resumamos entonces los pecados. Construyó los becerros de oro, hizo los templos en lugares altos, nombró sacerdotes que no eran, hizo un templo donde no era, cambió los días de las fiestas y para completar todo el pecado que estaba haciendo en la casa de Israel, dice, no le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam al rey Acab, que lo sucedió, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. No unirse con paganos es uno de los mandamientos, pues aquí el rey Acab, que era israelita, entonces él se une a una mujer pagana y termina adorando los dioses de ella, a Baal, haciendo inclusive un templo en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Yahweh, el Dios de Israel. O sea, el pecado de Israel en el tiempo de Elías llegó al máximo. Ahora, miremos un poquito, esto lo habíamos visto por allá en un estudio hace como 2 años, pero vamos a recordarlo y para las personas que no lo han visto, que se lo recomiendo además, que es donde se habla de Elías y Jezabel. Pero vinemos aquí rápidamente, porque esto lo vamos a pasar rápido. ¿Quiénes eran Baal y Acera? Para poder saber si nosotros hoy en realidad, si nosotros estábamos adorando a Baal o a Acera. Baal es un semítico cananeo que significa Señor. Baal, la palabra Baal es Señor. Era una divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y con su influencia en los fenicios, cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. El significado de la palabra Baal se aproxima al de amo o señor. Una advertencia o una observación más bien que es muy importante de hacer es que en hebreo Baal es también el esposo. Pero es una palabra normal, que ese nombre lo tengan los dioses paganos, eso es una cosa, pero que la palabra Baal en hebreo significa señor o esposo. Por eso cuando a una persona en hebreo le van a preguntar cuál es el nombre del esposo, le pueden preguntar el nombre de su Baal. Así que no se aterroricen porque le están preguntando es el nombre del esposo, que es más o menos el significado de Baal, que es amo o señor. Durante la época de los Hicsos en Egipto fue identificado con Set, un dios guerrero. Baal fue ya en el caso pagano. Fue identificado con Set, un dios guerrero, era el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Recordemos que lo que caracteriza la adoración pagana es que hay un dios para cada cosa. Nosotros tenemos un solo Elohim vivo y verdadero. Él es el que nos guarda, Él es el que nos hizo, Él es el que nos cuida, Él es el que nos provee, Él es el que nos defiende. Él es nuestro Padre y nosotros no necesitamos más. En Él todo es suficiente.
Ahora, en el paganismo no. En el paganismo necesitan algo, un dios para la lluvia, uno para el trueno, uno para que salga, otro para que cuide el regreso, uno para que la buena suerte, otro para que no sé cuántas cosas se inventan, pero son miles, miles y miles de dioses. En los que el pueblo de Israel, que todavía no sabe qué es pueblo, que está todavía dentro del cristianismo, sea en la iglesia católica o en la iglesia cristiana, están muchas veces enredados detrás de dioses falsos sin saberlo, sin saberlo. Yo sé porque yo muchas veces les he compartido, yo no sé si fue que tuve el privilegio de estar en las iglesias cristianas donde estuve por tantos años, donde estuve casi por 30 años, al lado de personas en general, digamos que un 98 o 97% muy buenas, pero yo solamente tengo la imagen de personas que querían servirle al Eterno, que de todo corazón lo amaban, que habían cambiado su vida, que han tenido un encuentro con Yeshua, pero por falta de conocimiento están siguiendo muchas de las costumbres paganas sin saber. En las escrituras, Baal es llamado uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rindieron culto en algunas ocasiones cuando se alejaron de la adoración al Eterno, y fue adorado por los fenicios junto al dios Dagón, que era el más importante dios de su panteón, que también es mencionado en las escrituras. Baal entonces quiere decir señor, dueño, esposo. Esa palabra Señor se ha prestado, nosotros aprendimos dentro de la tradición cristiana, nosotros aprendimos a llamar con muchísima frecuencia, yo diría que casi el 100% de las veces, a nuestro Elohim, a nuestro Padre, llamarlo Señor. Y llegamos a un punto donde nos confundíamos tanto que no sabíamos si le decíamos Señor a Yeshua o le decíamos Señor al Padre, porque en el nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado porque Baal, recuerde, Baal tiene un significado que es correcto, que es amo o esposo, pero también puede ser un dios pagano. En menciones extra bíblicas, Baal llegó a identificarse con Helios, el dios sol, con Hércules o con el dios jefe de los griegos, Zeus, que es el Júpiter de los romanos. Una cosa muy importante de saber es que el día del sol es el día de Baal, y que es el domingo, el Sunday, el día del sol. Esto es muy importante. Muchos se ofenden y se sienten mal cuando nosotros estamos haciendo tanto énfasis en el Shabbat, pero es que tenemos que volver al mandamiento. Estamos en los tiempos de Elías, volviendo a la Torá. ¿Por qué? Porque el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, se cambió para honrar un Baal, el día del sol. Y eso está escrito, eso no es algo que nosotros nos estemos inventando. Está escrito que era para honrar al sol invictus. Entonces, si usted se está congregando el domingo, pastor o oveja de una congregación, usted está violando el cuarto mandamiento y usted está rindiendo culto a un Baal. Estamos haciendo lo mismo del tiempo de Elías. El dios semítico Baal también fue un nombre para el dios local en el sentido de señor, y era el dios de la tormenta y del trueno. Se creía que los Baales vivían en lugares o casas santas como árboles, cumbres de montes y rocas y manantiales. Todos esos sitios, así como milagrosos, muchas veces están dedicados a Baales. Fueron considerados deidades naturales que cuidaban de la vegetación y del aumento de los rebaños y del ganado. En los textos del Ras Shamra, a veces se aplica la palabra Baal a un dios como dueño de lugares y santuarios específicos, pero más generalmente es el nombre del más exaltado de las deidades. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa comparación de los tiempos para ver que nosotros estábamos en la misma condición. Nosotros, por ejemplo, la iglesia está llena de la casa de Israel. ¿Por qué lo sabemos? Porque Yeshua dijo, mis ovejas seguirán mi voz, escucharán mi voz y la reconocerán y me seguirán. ¿Y qué es quiénes están en la iglesia cristiana? Los que han seguido o los que habíamos escuchado y actualmente los que han escuchado la voz de Yeshua.
la voz de Jesús. Entonces ellos siguen la voz, son casa de Israel. ¿Por qué? Pues porque siguieron ese paso, son casa de Israel. Pero ¿qué sucede? Que por la falta de conocimiento, por ejemplo, en el 25 de diciembre, con la celebración de la Navidad, están rindiendo culto a Tamuz, otro de los Baales. Entonces, esa es la importancia de hacer todo este llamado. Ahora, ¿quién es Asera? La Baal y Asera eran los dioses más importantes de la fertilidad. El culto a Asera solía incluir actos sexuales con un sacerdote o una sacerdotisa. Una de las razones por las que el Eterno nombró solo a los hombres sacerdotes fue precisamente para hacer un contraste con las religiones paganas que incluían las sacerdotisas y llevaban a todos estos actos abominables. Esto básicamente llegaba a ser una actividad sexual que se realizaba por dinero, razón por la cual las escrituras lo comparan con prostitución. El nombre común de la diosa en Babilonia y Mesopotamia era Istar, y actualmente se conoce como bajo la forma de Easter, nombre en inglés de lo que se celebra lo que se ha llamado la Pascua Florida. O sea, ustedes ven cómo y quiénes celebran, por ejemplo, en los Estados Unidos. Yo sé que en los países latinos casi no se celebra esto, pero ¿quiénes celebran en Estados Unidos la fiesta de Easter? Los cristianos. Los cristianos son los que más celebran. Y es una celebración que se hace precisamente el día de la resurrección en honor a una diosa pagana. O sea, fíjense qué ciegos estamos nosotros, exactamente como en el tiempo de Elías. El nombre entre las naciones, el nombre de Easter o Istar, circundaba a Israel, también se conocía como Astarte o Astarot. Ustedes lo van a encontrar con cualquiera de esos nombres, pero no importa, el nombre es la misma diosa pagana. Esa diosa tenía una característica, según nos dice Jeremías 44:17, y era que esa diosa era llamada la reina del cielo. Otro nombre con el que hay cantidades de adoraciones paganas acá, diciendo que es María. Hoy ya no se llama Astarte, ya no se llama Easter, ya no se llama todos estos nombres, y no María. Y se le adora como la reina del cielo. Si ustedes leen Jeremías 44:17, entonces va a ver que como el Eterno le dice, también en Jeremías 7, como el Eterno le dice al profeta Jeremías que ni quiere que le ruegue por ese pueblo que está lleno de violencia, porque ellos le están rindiendo culto a la reina del cielo. Entonces, si nuestros países están llenos de violencia, ya sabemos de dónde viene. Ahora volvamos a Elías. Primera de Reyes 17:1, ya en esa situación tan difícil de paganismo, de haber abandonado la Torá, de estar adorando dioses falsos, de nombrar sacerdotes que no eran, de levantar lugares altos, de todo eso, aparece Elías. La aparición de Elías en las Escrituras es muy curiosa, porque simplemente en la primera referencia la encontramos cuando dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Yahweh, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Eterno diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Entonces Elías aparece para denunciar el pecado de Israel. Por eso el mensaje de Elías es el retorno a la Torá de Moisés, porque el mensaje es, tenemos que volver otra vez a la Torá o no habrá lluvia ni rocío en estos tiempos. Fíjense que en Egipto, recordemos que el Eterno demostró su poder haciendo la guerra enfocada en los dioses falsos. Y Baal en este caso era el dios del clima. Por eso él envía a Elías para controlar el clima, para controlar el clima. Y mostrar quién es el verdadero Elohim. Algo similar a lo que viene. ¿A ustedes no les parece muy curioso que nosotros estamos escuchando todo el tiempo que si el calentamiento global, que si esto, que si mire qué es lo que está pasando?
Es la misma historia, porque si sabemos por las escrituras, por el Apocalipsis, sabemos que viene un calentamiento inmensamente fuerte, fuerte, que aún quemará la piel de los que no tengan el sello de Elohim en sus frentes. Primera de Reyes 18. Pasados muchos días vino palabra del Eterno a Elías en el tercer año diciendo, muéstrate acá y haré llover sobre la faz de la tierra. Digamos que pasado ese primer juicio. Y empieza un segundo juicio que es un juicio de hambre grave, en gran manera sobre Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, que era temeroso del Eterno, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 y 50. En este tiempo entonces nos surge otro tema, el tema de la persecución. La persecución viene, también está anunciada, nos lo anunció Yeshua, nos lo anuncian las escrituras. ¿Contra quién viene la persecución? La persecución viene contra el profeta del Eterno, no contra el profeta de Baal. Recuerde que en este tiempo, vamos a verlo, pero lo que menos quiere oír en toda la historia de Israel, lo que menos quiere oír es al profeta diciéndole que vuelva a la Torá. El pueblo quiere oír de prosperidad, quiere oír de salud, de buenas noticias, el pueblo quiere oír de todo, pero no quiere escuchar la Torá, no quiere escuchar que tiene que volver en arrepentimiento al Eterno. Dice, vive Yahweh tu Elohim, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Aquí están hablando de Elías que va a venir a presentarse. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Eterno te llevará donde yo no sepa. Y él, al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, me matará. O sea, el pánico que tenían y la protección que sabían que tenía Elías es muy importante. Yo quiero que ustedes lean todos estos capítulos ya después despacio, porque les aseguro que es de la manera como ustedes lo van a entender mejor. Ahora, finalmente Elías viene y se presenta donde acá, a pesar del miedo que tenía, que tenían de llevarlo, de Abdías de llevarlo, Elías viene y se presenta a Acab. ¿Y qué es lo que le dice a Acab? Le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Es exactamente lo mismo de hoy. Hoy le dicen a uno que se calle, que no hable de la Torá, que usted porque está hablando de los mandamientos, y se levantan voces de Acab diciendo, ustedes están perturbando a Israel, diciendo, ustedes están perturbando, digamos en este caso más concretamente, ustedes están perturbando a la iglesia porque le están diciendo que vuelva otra vez a los mandamientos. Yo lo he oído, a mí me lo han dicho en la cara, que yo estoy haciendo un cisma en la iglesia, que usted está turbando a la iglesia porque usted le está hablando de los mandamientos. Bueno, yo le puedo responder y cada uno de ustedes puede responder como respondió también aquí Elías. Yo no soy el que estoy turbando a Israel. Yo no soy el que estoy causando problema en Israel. El problema de Israel viene por la desobediencia, precisamente por haber dejado los mandamientos del Eterno y por seguir los Baales. Viene entonces el reto de Elías. O sea, este es el panorama que ya vemos exactamente igual al de hoy. Ahora, viene entonces el reto del Monte Carmelo. ¿Cuál es el reto? La batalla entre los dos reinos. Ya viene en el tiempo final, y miren esto que es muy interesante de este texto. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Fíjense, de parte del Eterno solo va Elías, pero de parte de Baal van 450 de Baal y 400 de Acera. O sea, ya vemos que la mayoría de los profetas en el tiempo de Elías eran profetas falsos, profetas que no estaban hablando de la Torá, profetas que estaban anunciando seguramente prosperidad y bienestar a Israel. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel
y los reunió. Y acercándose Elías al pueblo les dijo: ¿hasta cuándo? Esta es la voz para todo Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno, si Yud-Heh-Vav-Heh es su Elohim, entonces síganlo, o si es Baal, váyanse detrás de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta es una afirmación que nosotros debiéramos hacerle hoy a la iglesia. Ustedes quieren obedecerle, ustedes no pueden andar en dos mandamientos, en dos pensamientos. No pueden decir que son hijos del Eterno. Ustedes no pueden decir que son creyentes en Yeshua si ustedes no están obedeciendo al Señor del Shabbat, por ejemplo. Yeshua dijo que era el Señor del Shabbat. El Shabbat es el mandamiento, no se guarda. Entonces, si Yeshua es el Señor del Shabbat, guarden el Shabbat. Pero si ustedes no creen en eso y quieren seguir el domingo del sol, entonces vayan a seguir el domingo del sol, pero saquen las Biblias y permitan que establezcan unos nuevos mandamientos que incluyan el domingo como día de reposo o el primer día de la semana como día de reposo. Esto suena duro, yo sé que sí, sonó tan duro en el tiempo de Elías, que lo persiguieron hasta tratar de matarlo. Pero es lo que el Eterno nos está recordando a nosotros, que nosotros tenemos que pasar por esa prueba. Por eso le decía, usted es el que está turbando a Israel, pues sí tenemos que ir a perturbar sus vidas, a decirles, abran los ojos, porque Yeshua ya vuelve. No podemos, ustedes no pueden quedarse en la desobediencia, porque allí no van a tener ninguna protección. Si el Eterno es su Elohim, entonces obedezcan a la Torah del Eterno. Pero si es Baal, entonces vayan detrás de Baal. Pero decídanse y no digan que van siguiendo al uno, obedeciendo al otro. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Eterno, más los profetas de Baal, hay 450 hombres. Imagínense la diferencia, eso lo vemos hoy tan claro. Por eso les decía ahora, ustedes van a encontrar más quienes les hablen de terremotos y de desgracias y de todas las cosas que van a pasar, que de verdaderamente, asumiendo pues que son profetas, porque está bien, pues el que enseña la palabra tiene que enseñar que esas cosas vienen, pero el que asume que es profeta para anunciar lo que ya está escrito, no es el profeta como Elías. Désenos pues 2 bueyes, escojan cada uno, córtenlo en pedazos, y hicieron el sacrificio e invocar luego el nombre de vuestros dioses, y yo voy a invocar. O sea, vamos a hacer ya final, ese es el ensayo final. Al final vamos a ver quién es quién tiene el Elohim verdadero. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, puesto que sois los más, a invocar el nombre de vuestros dioses, pero no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Ellos que estaban diciendo: Señor, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Habíamos hablado de esto en otro estudio, pero no pierdo la oportunidad. Ustedes han visto las personas que por agradar al Eterno caminan de rodillas hasta que las rodillas sangran y se flagelan. Todo eso es en honor a los Baales. Eso no es lo que el Eterno quiere. Si usted está haciendo algo como eso, suspéndalo y vuelva en arrepentimiento al Elohim de Israel. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces dijo Elías al pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. ¿Cómo? Tomando Elías 12 piedras. ¿Cómo organiza Elías entonces el altar? Con las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Eterno diciendo: Israel será tu nombre. Volvemos entonces al tiempo presente. En el tiempo de Elías, las tribus se dividieron.
en el tiempo final de Elías, y aquí ya está después, ya ha pasado todo el día en esta lucha con los sacerdotes de Baal. Al final es cuando sucede esto, que Elías toma las 12 piedras, es decir, vuelve y reúne simbólicamente a Israel delante del Eterno y dice: Israel será tu nombre. Ahora lo vamos a ver unido a Ezequiel, pero es lo mismo que está sucediendo con nosotros hoy. Estamos en el tiempo de Elías, estamos en el tiempo final. Nosotros fuimos llamados como piedras vivas a salir de donde estábamos. Las 12 piedras se están juntando y nosotros estamos recuperando el nombre de Israel que habíamos perdido. Fíjense que nada es coincidencia. Edificó entonces con las piedras un altar en el nombre del Eterno y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Por qué 2 medidas de grano? Por las dos casas de Israel. Luego preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña y hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua la zanja. Miren esto tan interesante, porque uno lo lee y uno pasa como que, ay, sí, le echaron agua. ¿Cuántos baldes de agua echaron? ¿Cuántos cántaros de agua echaron finalmente? 12, uno por cada tribu. Es decir, lo que se estaba haciendo allí, en las 3 veces donde se echaban los 4 cántaros de agua, fue hacer una purificación de las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el que nos va a nosotros? Porque todo lo que fue será. ¿Quién es el que nos va a lavar a nosotros? ¿Quién va a hacer esa purificación de toda la inmundicia que nosotros tenemos por tanto pecado? Ezequiel 36:16 nos lo dice. Dice: vino a palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en la tierra, se contaminó y sus caminos fueron como inmundicia de menstruosa, así fue su camino delante de mí. Por eso derramé mi ira. Ya viene toda la queja misma del Eterno, porque Él es justo. Él trae un juicio por alguna abominación que se haya hecho, porque contaminaron con sus ídolos la tierra. Entonces los esparcí. Cuando llegaron a las naciones, profanaron mi nombre diciendo: nosotros somos el pueblo del Eterno y la tierra de él han salido. Es lo mismo de hoy. La iglesia, por ejemplo, que dice ser el pueblo del Eterno, no lo obedece y trata por todos los medios de sacar las frases de Pablo fuera de contexto para ir en contra de las palabras del que dicen que es su Elohim. Eso no tiene sentido. Entonces la Torá dice algo que es voz del Eterno y a uno le salen con una palabra de Pablo sacada de contexto, porque Pablo estaba correcto, pero la sacan de contexto y la usan como no es la palabra, la aplican donde él no lo está haciendo y para probar que lo que dijo el Eterno no es verdad. Siempre se ha dicho que el cristianismo es la única religión que trata de probar siempre que lo que su Dios dice es mentira. Eso es increíble, pero esa es una realidad. Entonces, lo mismo de acá, lo mismo que está diciendo ahora a través del profeta Ezequiel. Se llegaron a las naciones diciendo: nosotros somos el pueblo, pero no le obedecemos. Entonces dice: ahora he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado entre las naciones. Entonces, por eso, casa de Israel, por causa de mi santo nombre, el que ustedes están profanando, yo los voy a santificar mi nombre, el cual ustedes han profanado dentro de las naciones. Yo los voy a tomar de las naciones, los voy a recoger de las tierras y los voy a traer a vuestro país. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Nosotros estamos escuchando el llamado. Él nos recoge de las naciones. ¿Y qué va a hacer? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Así como hizo el profeta Elías con las 12 tribus de Israel.
Así está haciendo el Eterno hoy con nosotros, que somos descendientes de cualquiera de las 12 tribus. No sabemos y lo vamos a saber al final. Ese no es motivo de preocupación. Si nosotros escuchamos el llamado, somos parte del pueblo de Israel y estamos siendo lavados con agua limpia y estamos siendo limpiados de todas las inmundicias de nuestra vida y de todos los ídolos que teníamos. Porque cuando volvemos a la Torá, finalmente venimos con un corazón nuevo, que dice en el versículo 26, que nos dará el Eterno. Les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ustedes, los que ya están en las raíces, sienten como yo que tenemos un espíritu nuevo. Amamos obedecer, amamos la Torá. Para mí el privilegio más grande es haber sido llamada a regresar en obediencia al Padre. Y muchas personas que empiezan a decirle, porque mira, Pablo dijo que eso era maldición. Yo digo, pero es que no han entendido ni el principio. No han entendido la bendición que es obedecer a nuestro Elohim. No han entendido que vivir en desobediencia siempre va a traer una maldición. Ahora, entonces, a través de, nos da el nuevo corazón, primero nos lava, nos da el nuevo corazón, quita de nuestra carne el corazón de piedra, que es el que no escucha la Torá, nos da un corazón de carne y pone entonces la Torá en nuestro corazón. Versículo 27, pondré mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si nosotros estamos obedeciendo con gozo, es porque nosotros ya fuimos lavados, limpiados, y ya el corazón fue cambiado por un corazón de carne. Y por eso nosotros con tanto gozo estamos guardando la Torá. Y así ha dicho Yahweh el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que sean habitadas las ciudades, las ruinas reedificadas, la tierra, ya viene toda la promesa de la tierra prometida. Toda la promesa de lo que nosotros vamos a disfrutar una vez que el Eterno venga con su imagen visible que es Yeshua. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Como estamos viendo el paralelo, miren aquí. Cuando hemos escuchado nosotros para nosotros esa genealogía de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, solo ahora que el Eterno nos llamó. Nosotros decíamos, nosotros somos los descendientes de Abraham, punto. Pero descendientes de Abraham que no cumplíamos como Abraham cumplió los mandamientos. Ahora nosotros somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque nosotros somos parte de Israel, el pueblo que el Eterno escogió. Respóndeme, Eterno, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú eres Yahweh, nuestro Elohim, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Eterno, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Yahweh es Dios, Yahweh es el Elohim. Entonces fíjense, ¿cuándo ocurre esto? Ya al final de la tarde. Al final de la tarde, ¿de qué nos hablan los tiempos finales? El pueblo no va a creer hasta que venga el Eterno y consuma con su fuego consumidor todas las malas obras del mundo. Entonces allí el mundo mismo va a clamar y a entender que Él es nuestro Elohim. Ahí es cuando dice la palabra, como viene es Yeshua, su imagen visible, su palabra hecha hombre, y entonces cuando dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Sí ven? Entonces nosotros estamos viendo ese paralelo exactamente igual. Si conocemos el pasado, conocemos el futuro, porque el Eterno escribió el fin desde el principio. Elías representa entonces la preparación del camino del Señor. En Isaías 43 lo encontramos cuando nos dice, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén. O sea, consuélense. Nosotros estamos viviendo días muy amargos, viendo tanta maldad, viendo tanto crisis en nuestros países, en nuestros hogares, en la economía, en todo, en la estructura moral, en todo. Estamos sufriendo, pero el Eterno nos dice, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén.
Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno y por todos los pecados. Entonces nos dice, voz que clama en el desierto. O sea, preparen el camino del Eterno. Traigan la voz de Elías otra vez para que preparen el camino del Eterno. Enderezar la calzada, todo valle sea alzado, bájese todo monte. Es decir, pongan en orden sus vidas, pongan en orden sus mandamientos, pongan en orden sus doctrinas, pongan en orden la obediencia al Todopoderoso. Eso es lo que es preparar el camino del Señor. Cuando ya se prepare, entonces se manifestará la gloria del Eterno. Nosotros estamos en este momento, en ese tiempo de preparación. Nosotros le estamos diciendo a la gente, le estamos diciendo que ya viene el Mesías, que tiene que regresar a la Torá. Nosotros estamos actuando como voces en el desierto, estamos actuando en el espíritu de Elías. Súbete al monte, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Diles a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y la paga delante de su rostro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Somos voces en el desierto. No se desanimen. Muchas personas me escriben y me dicen, ay, no, pero es que yo ya les he hablado, pero no me ponen atención. No nos podemos desanimar, somos voces que clamamos en el desierto. En el desierto, ¿cuántas personas habrá para escuchar? Si acaso, si estamos muy de buenas, uno. Así que, ¿cuál es nuestra obligación? Clamar en el desierto. Clamar, clamar. Alguien oirá, alguien escuchará, a alguien le llegará el mensaje. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista cuando vino Yeshua? Preparar el camino para Yeshua. Por eso se dice que Juan el Bautista, dice la palabra, él vino en el espíritu de Elías, porque él vino a preparar el camino para Yeshua. Ahora, ¿cuál era el tema de predicación de Juan el Bautista? Él decía, todo el tema era de arrepentimiento. Era el tema de él, de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos que llevar el mismo mensaje. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Así se molesten con nosotros, pero después que no digan que no hubo profeta entre ellos. Nosotros tenemos que escribirle al pastor, nosotros tenemos que escribirle a las personas cercanas. Les tenemos que decir, porque eso es por amor que lo estamos haciendo. Estamos en estos tiempos finales. Entonces, no se desanimen y sigan adelante llevando esta palabra. Entonces, era lo mismo que decía Juan el Bautista, arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué le decía Juan el Bautista a los fariseos y a los seduceos? Les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos de arrepentimiento y no piensen que porque Abraham es su padre, ya ustedes no pueden hacer lo que quieran, porque dice, porque el Eterno puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Muchos hoy piensan que porque dicen somos judíos o porque yo tengo tal o cual apellido, porque yo nací allí o porque se convirtió, aunque deje a Yeshua, aunque siga los mandamientos de los hombres, entonces ya por eso va a ser salvo. No, no. Yo creo que Juan el Bautista, si volviera ahora, le diría exactamente lo mismo. No piensen que porque ustedes dicen que tenemos a Abraham por padre, por eso son salvos. Si son tantas cosas que de verdad impresionan con el día de hoy. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este es entonces el mensaje de Elías. El mensaje de Elías que va unido, como esa canción definitivamente le fue hecha con mucha sabiduría y con inspiración de verdad del Rúa, cuando une a Elías con Moisés. Elías y Moisés van de la mano. La voz de Elías es el llamamiento a volver a la Torá del Eterno. Pero también sigue diciendo la canción, días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel.
También días de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Aquí encontramos otros dos unidos, Ezequiel y David. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo las escrituras que une a Ezequiel con el rey David? ¿Qué tienen que ver los dos? Dice en los días de Ezequiel y en los días de David son días de gran cosecha. Los campos listos están, somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Pero vamos a analizar por qué Ezequiel y David van juntos y por qué Ezequiel y David son igual a una gran cosecha, Aquí solamente vamos a hacer énfasis en Ezequiel 37, porque pues todo el estudio de toda la restauración ustedes lo pueden ver en los otros. Pero solo quiero que quede claro por qué son los días de Ezequiel. Ezequiel 37 nos dice, la mano del Eterno vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Quiénes son esos huesos secos hoy? Vamos a ver. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y dije, Señor, Yudhe Bajé, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. ¿Cuál es la palabra del Eterno? La Torá. ¿Quién es Yeshua? La palabra del Eterno. Yeshua es la Torá viviente. Pero aquí ya no solamente es el encuentro con Yeshua, es que Yeshua mismo dijo que ni una jota ni una tilde de la Torá pasarían mientras estuvieran el cielo y la tierra. Así que diles, huesos secos, escuchen la Torá. ¿Qué es lo que hace regresar los huesos secos a la vida? Escuchar y poner en práctica la Torá. Así ha dicho el Eterno a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entrar el espíritu, que vimos ahora en Ezequiel 36, que después de ser lavados, ponía el espíritu dentro de nuestro corazón y ese nos daba un corazón nuevo y ponía sus estatutos y sus mandamientos allí para que nosotros lo pudiéramos obedecer. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel. Es decir, esos huesos secos que éramos nosotros sin la Torá, cada vez que nosotros vamos progresando en el estudio de la Torá, el Eterno es como si nos fuera poniendo tendones, huesos, nos fuera poniendo todo hasta volvernos otra vez a la vida. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me había mandado y pongan atención a esto, cuando el profeta anuncia que esos huesos secos van a volver, hubo un gran ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿A qué le recuerda ese gran ruido y el temblor? Al Sinaí, cuando fue dada la Torá, y al nuevo pacto en Hechos 2, en la fiesta de Shavuot, cuando el Espíritu, el Ruach de santidad, vino sobre los apóstoles y ellos empezaron a hablar también de la Torá y también para llevarla posteriormente hasta los gentiles. Entonces, ese mismo ruido, dice, viene acá en este momento, donde viene un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí que tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo quiero hacer un paréntesis y hablarles de algo que es muy importante. Yo misma lo digo porque yo tuve la experiencia de recibir y de haber sido bautizada en el espíritu de una manera absolutamente clara que cambió mi vida, que le dio un vuelco total a mi vida cuando yo era cristiana. Y es más, ni siquiera era ya cristiana del todo, digamos. Fue el día que yo, por primera vez en mi vida,
escuché de una persona cristiana que yo podía invitar a Jesús a entrar en mi vida. Y ese mismo día fui bautizada en el Espíritu. Muchas personas le dicen a uno, no, pero si yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito. Recuerden una cosa, nosotros vemos en las Escrituras que los discípulos tuvieron 2 toques del Espíritu. En el primer toque, Yeshua dice que los tocó y les dijo, recibid el Espíritu. Pero ese no era el día de Pentecostés, fue Yeshua mismo el que estaba presente. Así que hay un toque, digamos que le dio a ellos la posibilidad, o nos dio a nosotros ese primer toque, la posibilidad de avanzar un poco en ese proceso de resurrección, digamos, de huesos secos, y nos dio la posibilidad de empezar el proceso de volver otra vez a la vida. Porque cumplíamos mandamientos en parte. La iglesia cristiana en parte cumple mandamientos, no todos, porque decidió que podía desechar unos y aceptar otros, yo no sé de dónde, pero de todas maneras sí hay digamos que un cambio de vida, que una vida que es diferente cuando es un cristiano sincero a la vida del hombre secular. Entonces hay ese primer toque, que es el primer toque que dio Jesús a los discípulos. Ustedes lo pueden buscar en los evangelios antes de cuando Jesús les dice, recibid el Espíritu. Pero después viene Pentecostés, y en Pentecostés ellos ya tienen la llenura del Espíritu, que la llenura del Espíritu es la que les transforma el corazón para recibir la Torá. Entonces, sí, tuvimos el Espíritu cuando estábamos en la iglesia parcialmente. Ahora somos de lleno bautizados en el Ruach HaKodesh. Y esto es una maravilla que ustedes no se van a querer perder. Entonces ya el Espíritu dentro empieza a levantar esos huesos secos, porque vienen a la Torá y me dijo, hijo de hombre, estos huesos secos son la casa de Israel. En las versiones en inglés dice The Whole House of Israel, quiere decir toda la casa de Israel, que podemos interpretarla también como la casa de Judá y la casa de Israel, que porque la casa de Judá también necesita volver a la vida, porque muchos dejaron la Torá. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perdió nuestra esperanza. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os llevaré, ¿a dónde? A la tierra de Israel. Mire, cuando nosotros estábamos con ese toque parcial del Espíritu en la iglesia, nosotros ni pensábamos en la tierra de Israel, eso era de los judíos, eso no era de nosotros. Ahora sí nosotros entendemos que somos los herederos con la casa de Judá, con todo Israel, somos los herederos de la promesa de la tierra. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, hablé y lo hice. Así que viene entonces la unión, porque recuerden, está la casa de Judá y se está resucitando la casa de Israel. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma un palo, por eso la imagen anterior, aquí lo estoy devolviendo. Miren la imagen, está la mano del Eterno y están los 2 palos. Entonces le dice, toma un palo y escribe, este es el palo para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Y toma el otro palo y escribe, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Por qué? Porque hay hijos de Israel en los 2, porque algunos, claro, de la casa de Israel sí se volvieron a Judá, unos poquitos, y de todas maneras también en la casa de Israel somos muchos los descendientes de los judíos sefarditas que estamos en este momento allí como casa de Israel, pero que tenemos una herencia sefardita que es fácilmente comprobable. Entonces dice el Eterno, júntalos, junta el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano.
O sea, en la mano del Eterno, Él va a unir la casa de Judá con la casa de Israel. Que si esto sucedió antes, no sucedió. Ya vamos a ver por qué. Cuando te pregunten qué te propones con eso, le vas a decir, así dice el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, y lo pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Otra vez las 12 tribus, las mismas 12 piedras que puso Elías, las mismas 12 tribus que ahorita nos van a llevar a ver el tabernáculo caído de David. Y los palos sobre que escriban estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, los traeré a los cuales fueron, los recogeré y los traeré a la tierra. Estamos en el tiempo de levantarnos, de levantar esos huesos secos. Estamos listos cuando el Eterno una esos dos palos, la casa de Judá y la casa de Israel, que entre otras cosas, nosotros no nos tenemos que ir a la casa de Judá. Olvídense de ese cuento de ir a convertirse y a negar a Yeshua y aprender Kabbalah y aprender mandamientos de hombres. Espérense que Judá sea restaurado y Judá y el Eterno mismo nos va a unir con Judá. Eso no es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra propia opinión y decisión. Entonces dice, entonces voy a unir esos dos palos y cuando los una, miren lo que va a suceder, que es la prueba de que no se unieron después de Babilonia, como dice la casa de Judá. Dice, cuando yo una esos dos palos, los haré una nación en la tierra, un rey será a ellos por rey. La pregunta para todos los que dicen que ya se unieron, ¿dónde está el rey? ¿Quién es el rey? Nunca más serán dos naciones, nunca más serán dos reinos, nunca más tendrán pecado, no tendrán más ídolos, ni abominaciones, ni rebeliones. Hoy la casa de Judá, tristemente, porque son nuestros hermanos, pero están llenos de abominaciones y de contaminaciones y de ídolos. Los salvaré de sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y ellos me serán por pueblo y yo seré por Dios. Y dice, y mi siervo David será rey sobre ellos. Bueno, si se unieron en Babilonia, ¿dónde está David? ¿Dónde está el rey? Todos tendrán un solo pastor. Ustedes también muchos dirán, David, ¿y cómo así que David al final? Recuerden que él va a resucitar cuando Yeshua venga. Yeshua es el rey de reyes y el señor de señores y David va a ser el rey sobre Israel. Digamos como hoy hay presidentes y Yeshua sería como el rey de todos los reyes del mundo. Andarán en mis preceptos. Y ya en todo el milenio andaremos en los preceptos, en los estatutos y los pondremos por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, habitarán para siempre, porque recuerde que pasamos el milenio y después ya seguimos a la nueva Jerusalén que viene por nosotros y haré con ellos, y mi siervo David será príncipe entre ellos, el príncipe del que habla el profeta Ezequiel es David, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, los estableceré, los multiplicaré, los pondré en mi santuario, el templo va a ser reconstruido. Mire, si después de Babilonia se hubieran cumplido todas estas cosas, muy bien, pero nada de eso se cumplió. Estarán, bueno, el templo sí se reconstruyó, pero el resto no. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y las naciones, el resto del mundo, sabrán que yo, el Eterno, santifico a Israel, estando en el santuario, en medio de ellos para siempre. Esta es una promesa preciosa, por eso se dice que son los días de Ezequiel, los días de los huesos secos resucitando, los días, mire, si usted todavía está allí sin guardar la Torah y escuchó el llamado, no se ponga a preguntar y a pelear y a discutir, mire, salga de ahí, limpie el polvo de sus zapatos y salga de allí a buscar la Torah, a buscar el camino, a buscar las sendas antiguas. Ahora, ¿cuál es la relación con el tabernáculo de David? En Hechos 15:16 nos dice, esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde los tiempos antiguos.
¿Qué profeta están citando acá? El profeta Amós. Aquí lo vamos a entender en el capítulo 9 de Amós, del 9 al 15. Entendemos el tabernáculo caído de David. Porque aquí, pongan atención, ¿por qué el tiempo de David, de restaurar el tabernáculo caído de David, es el tiempo final con Elías, con Moisés, con Ezequiel y con David? Vamos a ver por qué David. He aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El Eterno está zarandeando las naciones y está llamando a la casa de Israel a ponerse en pie. Y los que escuchamos el llamado nos pusimos en pie y regresamos. Dice cómo se zarandea el grano de una criba y no cae un granito a tierra. Ni uno solo de los llamados se perderá, porque escuchamos el llamado y atendimos al llamado para regresar, porque hoy se está cumpliendo. El Eterno está zarandeando las naciones. Por eso yo les aseguro, no hay una iglesia que esté en paz. Y nos dicen, ustedes son los que están turbando las iglesias. Bueno, lo tenemos que hacer con mucha pena, pero con mucho amor. Estamos perturbando el orden, digamos, para hacer el llamado antes de que este día venga, porque el Eterno está zarandeando las naciones. A espada morirán los pecadores de mi pueblo. Los que no guarden la Torá, los que no atiendan al llamado, morirán. Dice, no se acercará, los que dicen, no nos alcanzará el mal. Si usted piensa que no lo va a alcanzar el mal, que se va a ir en un rapto, que a usted no le va a pasar nada y usted está en desobediencia, usted no guarda el Shabbat, usted no guarda las fiestas, usted come lo que está prohibido, usted no está en obediencia al Padre, olvídese que así no es, así no es. Dice que los que piensan así a espada morirán. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué era lo que había en el tiempo de David? Las 12 tribus estaban en pie para que ellos, sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, para que unidas esas 12 tribus en el palo, en un solo palo, en la mano del Eterno, como dice el profeta Ezequiel, para que nosotros seamos recogidos, como dice Yeshua, que él enviará a sus ángeles para que nos recojan a todo Israel. Y todo Israel recogido, Israel recogido, vamos a tomar posesión de la tierra prometida con sus límites originales, y nosotros con el Mesías a la cabeza reinaremos sobre todo el mundo. Aquí vienen días en que el ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto y los collados se derretirán. Traeré al cautivo de mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Nunca más seremos arrancados de la tierra. Cuando nosotros ya volvamos, cuando se cumpla todo esto. Ustedes ya van viendo en una perspectiva amplia y detallada lo que cantábamos tal vez sin mucho conocimiento. Son días de gran cosecha. Son días de gran cosecha. Los campos están listos. Los campos están listos. Mire, todas las personas que de verdad de corazón escucharon la voz de Yeshua y lo siguieron, están escuchando el llamado. Solo que muchos no se atreven. Muchas veces y con mucho dolor, ¿verdad? Lo vemos porque no será una decisión fácil, pero vemos muchos pastores dudando porque al fin y al cabo si se desestabiliza, como sabemos que ocurre, si se destabiliza la iglesia, se destabilizan las finanzas y obligaciones y muchas cosas que se tienen. Eso no es tan fácil. Nosotros tampoco podemos ir con un dedo señalando, ay, ¿usted por qué no sale? No, porque no es fácil. Pero son días de cosecha. Los campos están listos. Nosotros tenemos que ir como obreros allí a llamarlos, a declararlos la verdad, a decirles, no queda mucho tiempo. No hay tiempo para decidir. Es el tiempo de regresar a la Torá. Es el tiempo de regresar otra vez en obediencia.
Mire, leamos Mateo 9:35. Recorría Jesús a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando en el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe por qué puse esta cita? Porque tristemente gran parte de la cosecha que ya atendió al llamado no tiene quien lo dirija, no tiene pastor, y los lobos están haciendo pero su agosto con ellos. Porque los pastores en las iglesias que debieran estar más atentos a esto y que debieran estar buscando este tiempo final, la voz de Elías, el sentarse y a ver cuál es el paso que tenemos que dar, más atentos a la voz del Eterno, hoy estuvieran pastoreando las verdaderas ovejas de Israel y no las rebeldes que no quieren salir y que quieren seguir en su vida tranquila y de prosperidad y escuchar no sé cuántos mensajes de prosperidad y de cosas buenas que ya sabemos que no van a venir en este tiempo. Sí, es hora de tomar la rienda y de decir, afuera hay muchas ovejas dispersas que no tienen pastor. Pastores, ustedes que tienen el llamado, vengan, hay mucho que estudiar otra vez, no importa cuántos cursos hicieron. Yo pasé por tantos que ya ni me acuerdo por cuántos. Pero de todas maneras, lo que venimos a aprender ahora es la palabra pura del Eterno, el volver en obediencia, y hay muchas ovejas dispersas que no tienen pastor, y hay muchos lobos en medio. Los antimisioneros están haciendo su obra maligna de parte del enemigo, destruyendo la fe en Yeshua, destruyendo la fe en las escrituras. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué? Por el silencio de nosotros, los que debemos estar en este momento proclamando el reino del Eterno que ya llegó. Entonces dijo Jesús a los discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Los obreros verdaderos son muy pocos. Entonces rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Se necesita. ¿Cuántas personas que ni tienen una congregación, ni a kilómetros a la redonda no conocen a nadie en la misma fe? Pero mire, es hora de nosotros levantar la voz, y seguro que al levantar la voz la escuchará hasta un vecino que de pronto usted no sabe que está en el tiempo de la restauración. Nosotros entonces somos voces que gritamos en el desierto, y tenemos que gritar en el desierto. Tenemos que gritar en el desierto que estas palabras: Yeshua viene ya va a venir, viene brillando como el sol en el cielo. Lo vamos a ver venir, porque todo ojo lo verá. Ahora, pero de Sión viene la salvación. Nosotros tenemos que regresar a Sión, nosotros tenemos que regresar a la casa del Padre, a la Torá. Recuerden que él fue, Él es y Él es el que ha de venir. Así que nosotros lo único que tenemos hoy para hacer es un llamado al mundo, un llamado de lo poco que vamos aprendiendo, lo vamos compartiendo con otros. Estudios que ustedes vean, que los edifiquen. Compártalos, no se queden solo con ellos y yo aprendo, páseselos a otras personas. Si los desechan, no importa, pero puede ser que alguno de ellos lo vea. Este mensaje, envíelo, repártalo. Necesitamos dar este mensaje, y entonces así nosotros seremos obreros en esta viña, anunciando el regreso del Señor. Tendremos la voz del profeta Elías. Ahora, Elías viene como uno de los dos testigos, eso es otro tema, pero nosotros en este momento estamos anunciando, estamos profetizando en el espíritu de Elías que tenemos que volver a la casa, que tenemos que volver a la obediencia a la Torá, que tenemos que volver al Shabbat, que tenemos que volver a las fiestas, que tenemos que volver a lo que las escrituras nos dicen, sin quitarle, sin añadirle,
y leyéndolas en orden desde Génesis hasta Apocalipsis, porque así es como entendemos nosotros la voluntad del Eterno. Este es un tiempo precioso, así que yo espero haberlos podido animarse a hacer campaña, animarse a apoyar a los ministerios que estamos trabajando. Es de verdad que se necesita apoyo en oración, se necesita apoyo porque es una lucha muy fuerte. El enemigo nos está atacando muy duro y nosotros necesitamos también cobertura, necesitamos unirnos, necesitamos compartir información, conocimiento, todo. Así que en este tiempo precioso, que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y nos levante como obreros calificados y aprobados. Que nosotros nos podamos presentar, que nos dé la gracia de presentarnos delante de Él como un obrero aprobado, como el que llevó la voz de Elías, aunque fuera en medio del desierto. Muchas bendiciones, que el Todopoderoso derrame su paz, su provisión y su bendición en sus casas y en sus vidas. En el nombre de Yeshua oramos, amén y amén. Hasta la próxima.